Mitchell caminó por el pasillo luciendo absolutamente radiante, saludando a cada invitado con pura alegría y emoción por casarse con el amor de su vida. Jake pronunció votos conmovedores sobre su romance perfecto de 10 meses. Y Mitchell sonrió durante toda su declaración de amor eterno. Cuando llegó su turno de hablar, comenzó dulcemente recordando su hermoso viaje juntos. Pero cuando fue el turno de Mitchell, comenzó dulcemente, pero luego cambió. Las palabras que siguieron dejaron a toda la sala en un caos absoluto. 10 meses antes, Mitchell conoció a Jake en una recaudación de fondos benéfica. Hija de un magnate de las telecomunicaciones, estaba acostumbrada a la atención, pero Jake era diferente. El encantador banquero se acercó a ella con confianza, haciéndola reír en minutos. Su romance avanzó rápidamente. Jake la llenó de gestos considerados y cenas románticas. En semanas, se convirtió en una presencia constante en su vida, asistiendo a reuniones familiares y eventos de negocios a su lado. El padre de Mitchell inicialmente expresó preocupaciones sobre la relación vertiginosa. Cuestionó la aparición repentina de Jake en su círculo social, pero Jake se lo ganó con su conocimiento de finanzas y devoción aparente a Mitchell. Pronto le estaba ofreciendo a Jake oportunidades de inversión y conexiones de negocios. Jake se integró en el mundo de Mitchell. Ella lo presentó a su red de amigos ricos y asociados de negocios. Asistió a eventos exclusivos, siempre encantador y atento. El compromiso ocurrió en un viaje sorpresa a París. Jake había planeado cada detalle perfectamente, desde el restaurante romántico hasta el impresionante anillo de diamante que presentó. Mitchell se sintió abrumada por la emoción mientras él hablaba sobre su futuro juntos. La planificación de la boda se convirtió en la obsesión de Mitchell. Quería que todo fuera perfecto para su día especial. Jake apoyó cada decisión, elogiando su gusto y visión. Jake había formado una amistad cercana con su prima Rebecca, que recientemente se había mudado a la ciudad. Rebecca tenía dificultades financieras y Mitchell se sintió agradecida de que Jake la hubiera animado a ayudar. Financió el depósito del apartamento de Rebecca y la ayudó a encontrar trabajo a través de conexiones familiares. Los tres pasaban tiempo considerable juntos, con Jake y Rebecca uniéndose por sus intereses compartidos. Mientras se acercaba la boda, Mitchell decidió sorprender a Jake con un regalo especial. Pasó semanas seleccionando el reloj Rolex perfecto, haciéndolo grabar con la fecha de su boda. La costosa pieza representaba su amor por él. La noche antes de la boda, Mitchell se sentó en su habitación de hotel, sosteniendo la elegante caja del reloj. Había planeado dárselo a Jake esa mañana, pero su emoción era abrumadora. Quería que lo llevara durante su ceremonia, haciendo su día de boda aún más especial. Su prima Rebecca y su mejor amiga Amanda vinieron a verla. Les mostró el reloj y explicó su plan de sorprender a Jake esa noche. Amanda protestó inmediatamente, recordándole a Mitchell sobre la superstición de ver al novio antes del día de la boda. Insistió en que traería mala suerte. Pero Mitchell estaba decidida. Rebecca ofreció una solución alternativa. Se ofreció a entregar el regalo a Jake, permitiendo a Mitchell sorprenderlo sin romper la tradición. Mitchell aceptó agradecida. Rápidamente escribió una nota de amor sincera para acompañar el reloj. Rebecca se fue con el regalo, prometiendo regresar rápidamente. Mitchell y Amanda se instalaron a esperar, pero pasó una hora sin señales del regreso de Rebecca. Mitchell intentó llamar a su teléfono, solo para escucharlo sonando desde la cama junto a ellas. Mitchell se volvió cada vez más inquieta.
La emoción se mezclaba con el miedo de que algo le hubiera pasado a su prima. Finalmente, Mitchell no pudo esperar más. Le rogó a Amanda que caminara con ella al hotel de Jake, que estaba a solo unos minutos. Amanda se resistió fuertemente, pero la determinación de Mitchell era inquebrantable. Y finalmente Amanda aceptó. Caminaron rápidamente por los pasillos silenciosos del hotel. Mientras subían las escaleras al piso de Jake, voces flotaron desde su habitación. Amanda inmediatamente agarró el brazo de Mitchell, sintiendo que algo estaba mal. Se detuvieron en la escalera, escuchando atentamente. Lo que escucharon enfermó físicamente a Mitchell. Mitchell huyó inmediatamente, con Amanda cerca detrás de ella. De vuelta en su habitación, Mitchell se desplomó en la cama, sollozando incontrolablemente. Amanda la sostuvo mientras procesaba lo que había descubierto. Cuando llegó la mañana, Amanda se sorprendió por la apariencia radiante de Mitchell. Parecía genuinamente emocionada y feliz. Había puesto todo atrás. Su transformación fue tan completa que nadie sospechó que algo estaba mal. Jake llamó desde la iglesia, diciéndole que estaba esperando en el altar a su reina. Mitchell se rió con aparente deleite. En la ceremonia, Mitchell caminó por el pasillo luciendo absolutamente luminosa. Sonrió a cada invitado, aceptando sus felicitaciones. Jake se paró en el altar luciendo guapo y confiado. Jake pronunció sus votos primero, hablando elocuentemente sobre cómo Mitchell había transformado su vida. Elogió su inteligencia, su generosidad y su capacidad de amar. Declaró su emoción por su eternidad juntos. La congregación se sintió visiblemente conmovida. Durante todo el discurso de Jake, Mitchell mantuvo su sonrisa radiante. Parecía completamente cautivada por sus palabras, asintiendo mientras él describía su romance perfecto. Cuando llegó el turno de Mitchell de hablar, comenzó exactamente como todos esperaban. Recordó su primer encuentro en la recaudación benéfica, describiendo el encanto de Jake y la conexión inmediata que había sentido. Elogió su dedicación a su relación, construyendo una imagen tan convincente que los invitados estaban completamente absortos. Mitchell habló sobre sus viajes románticos juntos, sus sueños compartidos para el futuro y la forma en que Jake había apoyado sus ambiciones de negocios. Describió cómo encajaba perfectamente en su mundo. Sus palabras pintaron un retrato tan hermoso que incluso Jake parecía conmovido. Pero entonces algo cambió en el tono de Mitchell. La dulzura en su voz tomó un borde filoso que hizo que la congregación se inclinara hacia adelante. Hizo una pausa dramática, su sonrisa nunca vacilando, mientras se preparaba para revelar la verdad que destruiría todo. Mitchell llamó a Jake una serpiente, su voz llevándose claramente a través de la iglesia, repentinamente silenciosa. Reveló que había enviado a Rebecca, otra serpiente, a entregar su regalo la noche anterior. La congregación jadeó mientras describía regresar más tarde para presenciar su abrazo apasionado. Reveló la conversación devastadora que había escuchado, repitiendo palabra por palabra el recordatorio de Rebecca sobre su asignación de 1 año. Citó la respuesta cruel de Jake sobre terminar su farsa, incluyendo su confesión de que ella lo sofocaba y lo enfurecía en cada momento. Describió presenciar a Jake y Rebecca encerrados en un abrazo apasionado, besándose con una intensidad que hablaba de una relación establecida. La iglesia estalló en jadeos conmocionados, mientras todo el alcance de su engaño se volvió claro. Mitchell anunció que había pasado la noche cancelando sistemáticamente cada beneficio financiero que Jake había recibido a través de su familia.
describió cómo había financiado sin saberlo toda la reubicación de Rebecca, llamando la traición de su prima la humillación definitiva. Relató desmantelar metódicamente cada oportunidad de inversión, retirar préstamos comerciales que había garantizado y revocar el acceso a cuentas exclusivas. Reveló que ambos conspiradores ahora estaban completamente cortados de los recursos en los que habían estado contando. Mientras ambas familias se sentaban en silencio atónito, Mitchell declaró que la boda nunca iba a suceder. Explicó que solo había venido a exponer públicamente el verdadero carácter de Jake y ver su reacción al ser atrapado. Había querido que todos vieran exactamente quiénes eran realmente antes de alejarse de su elaborado engaño para siempre. Antes de alejarse, Mitchell quitó el reloj Rolex de la muñeca de Jake y le dijo que se preparara, ya que regresaría por todo. Mitchell se dio vuelta y caminó de vuelta por el pasillo con Amanda y su familia, dejando a Jake y Rebecca sentados en completa desgracia. Mientras Jake intentaba desesperadamente disculparse con sus padres, 2 oficiales de policía entraron a la iglesia con otros 3 hombres. Los acreedores explicaron que Jake y Rebecca les debían miles de dólares. Jake había prometido el pago exactamente un mes después de la fecha de su boda, usando su próximo matrimonio como garantía. Con el colapso del esquema del matrimonio, los acreedores habían involucrado a las fuerzas del orden. Tanto Jake como Rebecca fueron arrestados en el acto, su engaño de un año terminando en ruina completa. Los invitados a la boda observaron con asombro mientras los 2 conspiradores eran llevados esposados. C, que había comenzado como una celebración del amor, se había transformado en la exposición de un esquema financiero cruel. ¿Y tú? Si hubieras descubierto tal traición en vísperas de tu boda, ¿lo habrías manejado de la misma manera que Mitchell? Sarah había perdido el amor de su vida de la manera más devastadora posible, retirándose del mundo mientras el dolor la consumía por completo. Durante meses, encontró consuelo solo en su ritual semanal de limpiar la lápida de James en el cementerio tranquilo. Cuando las lluvias de otoño se llevaron la tierra alrededor de su tumba, revelaron algo que detuvo su corazón. El ataúd estaba completamente vacío. La historia de Sarah Mitchell comienza en los pasillos fríos de un hogar de acogida. 2 niños pequeños, ambos abandonados por el mundo, encontraron algo precioso el uno en el otro. Sarah y James tenían solo 8 años cuando se conocieron por primera vez, compartiendo el mismo dormitorio gastado y la esperanza desesperada de un futuro mejor. Los otros niños iban y venían, pero Sarah y James se quedaron. Se protegían mutuamente de los abusadores y se susurraban promesas bajo mantas raídas. Los años pasaron como capítulos en un manual de supervivencia. A los 18, salieron del sistema sin nada más que el uno al otro. Trabajaron turnos dobles en diferentes empleos. Sarah pasaba sus horas libres programando en una computadora prestada hasta que le ardían los ojos. James creía completamente en su visión. El gran momento llegó cuando Sarah tenía 25 años. Su empresa tecnológica captó la atención de grandes inversionistas. De repente, la chica que había crecido sin nada estaba firmando contratos millonarios. El dinero transformó sus vidas de la noche a la mañana. James le propuso matrimonio la misma semana que la empresa de Sarah salió a bolsa. Habían esperado 17 años para este momento. La boda fue pequeña, pero perfecta. Solo ellos 2 y Emma, la amiga más cercana de Sarah de sus días en el hogar. Emma había sido como una hermana durante sus luchas.
Entendía el vínculo único entre Sarah y James. Ayudó a manejar las nuevas responsabilidades de Sarah, organizando papeleo y manejando detalles. La vida se sintió perfecta durante exactamente 3 meses. Sarah y James se mudaron a una casa hermosa y planearon un futuro lleno de la familia que nunca habían tenido. La noche que todo cambió comenzó como cualquier otra. Cenaron a la luz de las velas. Después de cenar, se retiraron a su dormitorio, abrazándose fuertemente. Entonces James hizo un sonido que Sarah nunca había escuchado antes. Un jadeo que se convirtió en ruido de asfixia. Su cuerpo se puso rígido. Luego colapsó completamente. Sarah gritó su nombre, sacudiéndolo, pero sus ojos se habían volteado hacia atrás y no respondía. Sus manos temblaron mientras llamaba a una ambulancia. Los paramédicos llegaron en minutos, trabajando frenéticamente para revivir a James, mientras Sarah observaba con horror. Emma llegó al hospital antes de que Sarah siquiera pensara en llamarla. Había escuchado las sirenas de la ambulancia y de alguna manera supo que debía venir. Durante las siguientes 12 horas, Emma sostuvo la mano de Sarah en la sala de espera mientras los médicos hacían exámenes. Cuando Emma sugirió que Sarah fuera a casa a ducharse, inicialmente se negó, pero Emma insistió en que Sarah necesitaba cuidarse. Emma prometió llamar inmediatamente si algo cambiaba, y Sarah finalmente acordó irse. Sarah estaba bajo el agua caliente cuando sonó su teléfono. La voz de Emma era gentil, pero devastada. James se había ido. Su corazón simplemente se había detenido, y a pesar de todos los esfuerzos, los médicos no pudieron salvarlo. Sarah dejó caer el teléfono y colapsó. Los preparativos del funeral pasaron en una neblina. Emma se encargó de todo mientras Sarah se sentaba en silencio, aturdido. No podía procesar que James se hubiera ido. La vergüenza de cómo había pasado lo empeoró todo. En el funeral, Sarah apareció apenas lo suficiente para ver el ataúd de James bajar a la tierra. Huyó antes de que la ceremonia terminara. Los meses pasaron como una pesadilla de la cual Sarah no podía despertar. La vida de Sarah se volvió borrosa. Emma visitaba regularmente, ayudando a pagar cuentas y organizar papeleo. El dolor de Sarah era abrumador. Cuando Sarah finalmente comenzó a asistir a sesiones de terapia, Emma celebró cada pequeño paso hacia adelante. Las noticias sobre la oferta de trabajo de Emma llegaron justo cuando Sarah comenzaba a funcionar de nuevo. Emma explicó que había recibido una oportunidad increíble en el extranjero. Algo demasiado bueno para dejarlo pasar. Sarah entró en pánico por perder su última conexión a la estabilidad. Ella ofreció a Emma un puesto más alto en su empresa con salario generoso, rogándole que se quedara. Pero Emma insistió que necesitaba este nuevo comienzo. Prometió mantenerse en contacto, pero Sarah se sintió abandonada otra vez. 2 meses después de la partida de Emma, Sarah finalmente se sintió lista para visitar la tumba de James. Algo dentro de ella necesitaba ver su lugar de descanso. Trajo suministros de limpieza y flores frescas, determinada a hacer hermosa su tumba. Se convirtió en su ritual semanal, la única actividad que le traía algo de paz. Una mañana de octubre, Sarah llegó para encontrar daño de la fuerte lluvia de la noche anterior. Pero lo que vio cerca de su lápida hizo que su corazón se acelerara. El suelo se había erosionado lo suficiente para revelar un hoyo profundo que llevaba hacia abajo al sepulcro. Sarah inmediatamente encontró al cuidador del cementerio, quien echó un vistazo al daño y llamó a la policía. Cuando llegaron los oficiales con el equipo adecuado, excavaron cuidadosamente alrededor del sitio de la tumba. Lo que descubrieron desafió toda explicación.
El ataúd era accesible, pero cuando lo abrieron todos miraron conmocionados. Estaba completamente vacío, sin cuerpo, sin restos, sin esqueleto. Nada más que el forro de satín vacío donde James debería haber estado descansando. Sarah miró fijamente al vacío donde debería haber estado su esposo. La policía comenzó su investigación. Pero mientras Sarah escuchaba sus teorías sobre ladrones de tumbas, algo no cuadraba. Había visto suficientes programas de crímenes para saber que robar tumbas se trataba de robar objetos valiosos enterrados con los fallecidos. Los criminales típicamente no robaban cuerpos enteros. Eso sería increíblemente difícil, sucio y sin sentido. Esa comprensión la golpeó como un rayo. ¿Y si nunca había habido un cuerpo en ese ataúd para empezar? Esa noche comenzó su propia investigación. Sacó cajas de documentos que Emma había ayudado a organizar durante sus meses afligidos. Algo se sentía mal sobre la cronología, sobre qué tan rápido había pasado todo después de la muerte de James. La primera señal de alarma apareció en su portafolio de inversiones. Varios documentos de alto valor faltaban. Papeles que valían millones que habían sido cuidadosamente organizados con la ayuda de Emma. La sangre de Sarah se enfrió al darse cuenta de que solo Emma había tenido acceso durante el colapso de Sarah. Rastreó registros financieros, descubriendo transferencias no autorizadas y firmas falsificadas. Cada transacción fraudulenta ocurrió durante las semanas siguientes a la muerte de James. El momento era demasiado conveniente, demasiado calculado. Pero la evidencia más condenatoria vino de los registros del hospital. Sarah usó sus conexiones de negocios para acceder a información sobre la supuesta muerte de James. Lo que encontró destrozó su fe restante. No había certificado oficial de muerte archivado. La horrible verdad se estrelló sobre ella como una ola. James no había muerto. Él y Emma habían orquestado todo juntos. Habían fingido su muerte, robado sus documentos de inversión y desaparecido mientras ella lloraba a un hombre que estaba muy vivo. Pero la peor parte aún estaba por venir. Emma y James habían sido amantes secretos, teniendo una aventura a espaldas de Sarah durante años. Sarah contactó a autoridades internacionales, proporcionando evidencia detallada de fraude, robo de identidad y conspiración. La investigación se movió rápidamente una vez que la policía entendió el alcance del crimen. Los registros financieros los llevaron a Costa Rica, donde Emma y James estaban viviendo bajo identidades falsas, disfrutando de los millones robados de Sarah. El arresto ocurrió en un resort de lujo donde los dos estaban celebrando su éxito. Durante el juicio, Sarah se sentó en la sala del tribunal viendo a las dos personas que más había amado enfrentar justicia por su traición. La conspiración había involucrado a varios miembros del personal médico corruptos que también fueron arrestados y procesados. Emma recibió 25 años por planear el fraude y la conspiración, mientras James recibió 20 años. El personal médico recibió sentencias que iban de 5 a 10 años cada uno. Sarah recuperó sus inversiones más daños sustanciales, pero ninguna cantidad de dinero podía sanar el trauma de una traición tan completa. ¿Y tú? Si descubrieras que tus amigos más cercanos habían fingido una muerte para robar tu fortuna, ¿cómo encontrarías la fuerza para confiar en alguien otra vez? En 1981, los trillizos de 4 años de Margaret Thompson desaparecieron de su patio de juegos. Ella los buscó durante 30 años, negándose a rendirse incluso cuando la policía declaró el caso cerrado. Entonces, en 2011, descubrió algo que apenas podía creer. En el verano de 1981, Margaret Thompson pensó que tenía la familia perfecta.
Sus trillizos de 4 años, David, Kevin y Michael, eran la alegría de su vida. Los 3 niños reían y charlaban sin parar en su pequeño hogar. Eleanor, la suegra de Margaret, los visitaba casi todas las semanas. A menudo traía galletas caseras y pequeños regalos para los niños. Eleanor solía elogiar a Margaret por sus habilidades culinarias y felicitaba el comportamiento de los niños. En la cena dominical, Eleanor se sentaba a la cabecera de la mesa y contaba historias de la infancia de Robert. Besaba a cada uno de los trillizos en la frente y les decía cuánto los amaba. Margaret estaba agradecida de tener una abuela que se preocupara por sus hijos. Eleanor a menudo ayudaba a Margaret con las tareas domésticas y se ofrecía a cuidar a los niños cuando Margaret necesitaba un descanso. Margaret se consideraba afortunada de tener una suegra que la apoyara. Robert trabajaba largas horas en la fábrica, así que las visitas de Eleanor eran una gran manera para que Margaret se relajara. Su abuela preparaba la cena para sus hijos o ayudaba con su rutina de la hora de dormir. Eleanor parecía disfrutar pasar tiempo con sus nietos. Los trillizos amaban a su abuela y corrían a la puerta cada vez que escuchaban un coche llegar. Eleanor abrazaba a los trillizos y los cuidaba muy bien. Conocía los bocadillos favoritos de cada uno de sus hijos y siempre les traía algo especial. Durante las fiestas, Eleanor hacía que Margaret se sintiera como parte de la tradición familiar. Le pedía a Margaret que ayudara a cocinar y elogiaba sus contribuciones a la comida. Margaret se sentía como una verdadera parte de la familia de Robert. Eleanor pensó que sería una buena idea tomar unas vacaciones de verano en la casa del lago. Sugirió que toda la familia tomara unas vacaciones. Margaret estaba emocionada por la oportunidad de crear nuevos recuerdos con sus hijos. Eleanor alquiló una cabaña en el lago por una semana e insistió en pagar todo. Empacó ropa extra para sus hijos y trajo sus juguetes favoritos para mantenerlos entretenidos. La casa del lago era perfecta para los trillizos. Pasaron el día nadando en el agua poco profunda, mientras Margaret y Eleanor los observaban desde la orilla. Los 3 hijos construyeron castillos de arena y recolectaron piedras interesantes en la playa. Eleanor organizó muchas actividades durante la semana. Esto incluía picnics junto al agua y caminatas en los bosques cercanos. Los niños conocieron a otros niños en el lago y Eleanor los animó hacia hacer nuevos amigos. Supervisaba su juego y se aseguraba de que fueran educados y se comportaran bien con otras familias. Eleanor parecía conocer a todos en la comunidad del lago. Presentó a Margaret y Robert a otras familias y los ayudó a sentirse bienvenidos y cómodos allí. Durante las fiestas, Eleanor a menudo llevaba a sus hijos a paseos cortos. Mientras Margaret descansaba, regresaba para contarles sobre las aventuras que habían compartido y las personas interesantes que habían conocido. Eleanor se ofreció a extender su estadía por algunos días más, pero Robert tenía que volver al trabajo. Margaret estaba decepcionada de que sus vacaciones perfectas hubieran llegado a su fin, pero esperaba con ansias planear otro viaje para el verano siguiente. En la última mañana en el lago, Eleanor se ofreció a ayudar a Margaret a empacar sus maletas, mientras Robert cargaba el equipaje en el coche. Eleanor insistió en llevar a los trillizos a un último paseo antes de partir. Margaret estuvo de acuerdo, pensando que sería una buena manera de terminar su maravilloso tiempo en el lago. Los 3 niños corrieron adelante, mientras Eleanor los siguió lentamente por detrás. Margaret terminó de empacar sus maletas y esperó a que regresaran. Cuando habían pasado 30 minutos y aún no había señales de ellos, comenzó a preocuparse y fue a buscarlos. Margaret encontró a Eleanor sentada sola en un banco junto al agua, con lágrimas corriendo por su rostro. La anciana explicó que los niños se habían alejado mientras ella descansaba y había buscado por todas partes. El corazón de Margaret casi se detuvo
cuando se dio cuenta de que sus hijos habían desaparecido. Eleanor y Margaret entraron en pánico y gritaron los nombres de los 3 niños por toda el área. Buscaron detrás de árboles, debajo de los muelles y a lo largo de la orilla. Otras familias en el lago escucharon sus gritos y se unieron a la búsqueda. Todos estaban determinados a encontrar a los 3 niños. La policía local llegó dentro de 1 hora y comenzó una búsqueda sistemática. Interrogaron a todos los que habían estado en el lago esa mañana y revisaron cada cabaña cercana. Eleanor dio detalles sobre la ropa que llevaban los niños y dónde los había visto por última vez. Mientras la búsqueda continuó hasta la noche, Margaret se volvió cada vez más desesperada. No podía entender por qué los 3 niños habían desaparecido sin dejar rastro. Eleanor consoló a su nuera y le aseguró que los 3 niños serían encontrados sanos y salvos. La búsqueda se expandió, cubriendo pueblos cercanos y equipos de rescate voluntarios. Los helicópteros volaron por encima mientras los perros de búsqueda peinaron el bosque. Eleanor se mantuvo cerca de Margaret, brindando apoyo y aliento durante los momentos aterradores. Pasaron semanas sin ningún rastro de los trillizos. La policía investigó cada pista posible y entrevistó a cientos de personas. Eleanor estuvo al lado de Margaret durante toda la investigación, coordinando la búsqueda y brindando aliento. El mundo de Margaret se vino abajo mientras la verdad de la situación comenzó a emerger. Sus amados hijos habían desaparecido sin explicación y nadie parecía saber qué les había pasado. Eleanor le aseguró que no dejarían de buscar y que los niños probablemente estaban seguros en algún lugar. Finalmente, la investigación se calmó, pero Margaret no perdió la esperanza. Dedicó su vida a encontrar a sus hijos, siguiendo cada pista y contactando a cada organización que pudiera ayudar. Eleanor continuó apoyando sus esfuerzos de búsqueda, ofreciendo tanto apoyo financiero como emocional. Margaret había estado buscando incansablemente a David, Kevin y Michael durante 30 años. Estaba envejeciendo rápidamente por el estrés y la ansiedad. Su esposo tenía el corazón roto y murió unos 5 años después del incidente, y Eleanor murió poco después que sus hijos, con recuerdos de ese terrible día en el lago. En 2011, Margaret recibió una llamada de una trabajadora social sobre 3 hombres que estaban buscando a sus familias biológicas. Habían sido adoptados cuando eran niños y apenas habían descubierto que eran hermanos. El corazón de Margaret se saltó un latido cuando escuchó los detalles que coincidían tan perfectamente con sus hijos. La reunión en la cafetería confirmó lo que Margaret había esperado y temido. David, Kevin y Michael seguían vivos, ahora adultos con vidas y familias propias. Les informaron que sus padres habían muerto en un accidente y habían sido llevados a un orfanato por su propia seguridad. Mientras iban armando las piezas, emergió una verdad horrorosa. Los registros del hospital revelaron que la persona que los había llevado al refugio y arreglado la adopción era la propia Eleanor. Había falsificado documentos y mentido sobre la muerte de sus padres para evitar que conocieran a Margaret. Margaret miró la evidencia con incredulidad. La mujer que la había consolado durante 30 años de búsqueda era la responsable de la desaparición de sus hijos. Eleanor había secuestrado a sus propios sobrinos y destruido su familia por celos y resentimiento. Eleanor nunca había estado de acuerdo con Margaret y siempre había creído que su hijo merecía algo mejor. Cuando no pudo detenerlo, fingió amarlo, dejando que todos se tranquilizaran, aunque era asunto de su propio hijo, sin importarle los sentimientos de nadie. Eleanor había manejado la situación perfectamente. Interpretó a una abuela doliente, planeando secretamente una tragedia. Murió años atrás, llevándose sus secretos a la tumba. Margaret ahora tiene a sus hijos de vuelta, pero 30 años de sus vidas fueron arrebatados por la persona en quien más confiaba.
El reencuentro es tanto feliz como triste, lleno de alegría por reunirse, pero aún atrapada en el hecho de que Eleanor la había traicionado y desperdiciado décadas. ¿Y tú? ¿Puedes perdonar a la persona que destruyó tu familia mientras fingía sanarte? Sarah Martínez se apresuraba por el Aeropuerto Internacional de Denver cuando unos sollozos desesperados resonaron desde el baño de mujeres. Adentro, encontró todos los cubículos vacíos excepto uno, donde la voz de una mujer le suplicaba que llamara a seguridad, alegando que alguien peligroso la esperaba en su destino. Cuando finalmente se abrió la puerta del cubículo, a Sarah se le heló la sangre por lo que vio. Sarah Martínez revisó su pase de abordar mientras navegaba por el Aeropuerto Internacional de Denver. El vuelo 447 a Phoenix estaba programado para partir en poco más de una hora, pero había llegado temprano después de perder una conexión meses atrás. La asistente de marketing se abría paso entre familias y viajeros de negocios, dirigiéndose hacia su puerta de embarque. Al acercarse al baño cerca de su puerta, un sonido atravesó el ruido de fondo del aeropuerto. Alguien estaba llorando, no las típicas lágrimas de frustración de viaje, sino algo más profundo, algo desesperado. Sarah se detuvo afuera de la entrada del baño. Miró su reloj. 55 minutos hasta el embarque. Podría fácilmente ignorar lo que estuviera pasando adentro, pero los sollozos continuaron, crudos y desgarradores. La puerta automática se abrió cuando Sarah entró. Sus pasos resonaron mientras caminaba junto a la fila de lavabos. El primer cubículo estaba vacío, también el segundo, pero desde el último cubículo continuaba el llanto. Sarah pudo darse cuenta de que era una mujer. Sus sollozos venían en oleadas, interrumpidos por respiraciones bruscas. Sarah se acercó lentamente, insegura del protocolo apropiado. Nunca había sido de entrometerse en momentos privados, pero algo sobre la desesperación hizo que se le encogiera el estómago de preocupación. Tocó suavemente la puerta del cubículo. El llanto se detuvo inmediatamente, reemplazado por silencio completo. Después de lo que se sintió como una eternidad, habló suavemente. Sarah preguntó si todo estaba bien. Una voz de mujer respondió entre jadeos e hipo. Dijo que no podía subirse a su avión y no sabía qué hacer. Las palabras salían atropelladamente entre respiraciones entrecortadas, llenas de pánico y confusión. Al principio, Sarah asumió que estaba tratando con ansiedad de vuelo. Ella misma la había experimentado y sabía lo abrumador que podía sentirse. Sarah ofreció ejercicios de respiración que había aprendido durante sus propias luchas con la ansiedad. Pero en lugar de calmarse, la mujer se puso más agitada. Su respiración se volvió rápida y superficial. Siguió repitiendo que no podía abordar el avión, no podía enfrentar lo que la esperaba. La voz de la mujer se volvió urgente cuando le suplicó a Sarah que llamara a la seguridad del aeropuerto. Las palabras salieron atropelladamente, apenas coherentes a través de su pánico. Sarah sintió su propia ansiedad aumentar. Esto no era simple fobia al vuelo. Sarah se preguntó si estaría tratando con alguien experimentando una crisis de salud mental. Trató de tranquilizar a la mujer mientras buscaba más información con cuidado. Sarah preguntó sobre llamar a un familiar o amigo, pero las respuestas de la mujer se volvieron más frenéticas, insistiendo en que nadie le creería y que se le estaba acabando el tiempo. Los minutos pasaron mientras Sarah permanecía afuera de esa puerta de cubículo cerrada, sintiéndose cada vez más impotente. Revisó su reloj otra vez. 40 minutos hasta el embarque.
Lo que sea que estuviera pasando, necesitaba resolverse rápidamente. Entonces, sin advertencia, la puerta del cubículo se abrió lentamente. La mujer que salió no se parecía en nada a lo que Sarah había esperado. Estaba a principios de los 30, vestida profesionalmente con un traje de negocios caro. Su cabello estaba peinado perfectamente, su maquillaje aplicado con pericia excepto por las rayas de rímel en sus mejillas. Pero fue lo que Sarah vio en sus antebrazos lo que le cortó la respiración. Lo que la mujer claramente trataba de ocultar tirando hacia abajo sus mangas. La evidencia era inconfundible. La mujer se presentó como Rachel, y en el momento que dijo su nombre, se desplomó completamente. La fachada profesional se desmoronó mientras se recargó contra el mostrador del lavabo, todo su cuerpo temblando. La historia de Rachel salió en fragmentos. Había estado planeando su escape por meses. Cada dólar ahorrado había ido a una cuenta secreta. El vuelo a Phoenix no era un viaje de negocios. Era su salvavidas hacia la libertad. Su hermana vivía en Phoenix, el único miembro de la familia que sabía la verdad sobre el matrimonio de Rachel. El plan era simple: volar a Phoenix, quedarse con su hermana y finalmente liberarse de la pesadilla en que se había convertido su vida. Pero esa mañana, todo se había desplomado. El teléfono de Rachel había vibrado con un mensaje de texto que hizo colapsar su mundo. Su esposo había descubierto su plan. El texto contenía una foto que heló la sangre de Rachel, su pase de abordar para el mismo vuelo. El mensaje era claro: venía a traerla de vuelta, y habría consecuencias. Rachel había tratado frenéticamente de cambiar vuelos, llamando a la aerolínea repetidamente, pero todo estaba lleno, dejándola atrapada. Describió años de manipulación psicológica y violencia escalante. Su esposo era un hombre de negocios respetado que donaba a caridades. Para el mundo exterior, era el esposo perfecto, pero a puerta cerrada, había destruido sistemáticamente la confianza de Rachel y la había aislado de todos. El abuso había empezado pequeño. Críticas disfrazadas como preocupación, comportamiento controlador, control financiero, monitoreo de sus comunicaciones, rabietas explosivas seguidas de disculpas llorosas. Recientemente, la violencia se había vuelto física. Rachel entró en pánico cuando Sarah sugirió llamar a seguridad. Explicó que su esposo tenía conexiones de negocios y de la policía. Había pasado años convenciendo a todos de que Rachel era mentalmente inestable. ¿Quién creería su palabra contra la de él? Pero Sarah había visto los moretones. Había escuchado el terror genuino en la voz de Rachel. Sarah le dijo a Rachel que esperara mientras exploraba el área de la puerta. Quería identificar al esposo de Rachel. Rachel proporcionó una descripción: alto, bien vestido, cabello canoso y ojos azules fríos. Sarah no tuvo que buscar mucho. Cerca de la puerta divisó a un hombre que encajaba perfectamente con la descripción. Había algo inquietante sobre su posición. Tenía una vista clara de todos los que se acercaban al área de embarque, pero no estaba sentado con otros pasajeros. Estaba cazando. Cuando regresó con Rachel, la encontró caminando nerviosamente. Sarah confirmó que había visto al hombre, y el rostro de Rachel se puso blanco. Sarah tomó una decisión rápida. Le dijo a Rachel que regresara al baño y se encerrara en un cubículo. Ella manejaría esto sola. Sarah se acercó a un supervisor de la TSA que monitoreaba el área de la puerta. Mantuvo su voz baja y urgente, mientras explicaba que había presenciado a un pasajero haciendo declaraciones amenazantes sobre otro pasajero. Describió comportamiento preocupante y sugirió que podría ser justificada una revisión adicional.
El supervisor se tomó en serio el reporte de Sarah. La seguridad del vuelo nunca se tomaba a la ligera. Sarah proporcionó suficientes detalles sobre la apariencia y ubicación del esposo de Rachel para que seguridad pudiera identificarlo sin que ella tuviera que dar nombres. En minutos, 2 agentes de la TSA se acercaron al esposo de Rachel para revisión adicional. Sarah observó desde la distancia mientras el comportamiento cuidadosamente controlado del hombre comenzó a resquebrajarse. Sus respuestas a preguntas rutinarias se volvieron cada vez más agresivas. Cuando los agentes pidieron examinar su teléfono, los mensajes amenazantes que había enviado a Rachel estaban ahí mismo en la pantalla. La evidencia era innegable. Los textos enojados, su comportamiento agresivo cuando lo cuestionaron y su agitación obvia pintaron un cuadro claro para el personal de seguridad. En 1 hora, el esposo de Rachel fue removido del vuelo y detenido. Sarah regresó al baño para encontrar a Rachel aún encerrada en el cubículo, temblando de ansiedad. Cuando anunció que era seguro, que su esposo había sido removido del vuelo, Rachel inicialmente no pudo creerlo. Había pasado tantos años escuchando que nadie la ayudaría, pero mientras la realidad se asentaba, Rachel se quebró de alivio. Por primera vez en años, alguien había creído su historia sin requerir pruebas. Alguien había tomado acción para protegerla cuando ella no podía protegerse a sí misma. Rachel abordó su vuelo con lágrimas corriendo por su rostro, pero eran lágrimas de gratitud en lugar de miedo. Agradeció a Sarah repetidamente, explicando que había perdido la esperanza de que alguien realmente viera lo que le estaba pasando. Mientras Sarah veía el avión alejarse de la puerta, reflexionó sobre la cadena de eventos que había comenzado con llanto desesperado en un baño de aeropuerto. ¿Cuántas otras personas pasaban junto a gritos de auxilio similares cada día? ¿Cuántas súplicas desesperadas quedaban sin respuesta porque alguien tenía prisa? ¿Y tú? Si escucharas sollozos desesperados desde un baño público, ¿te tomarías el tiempo para investigar o seguirías caminando para tomar tu vuelo? Rebecca había pasado por 7 niñeras hasta que Ashley pareció diferente. Se quedaba más tiempo y realmente cuidaba a Jake y Lily. Pero cuando la comida comenzó a desaparecer misteriosamente y sus hijos se volvieron callados y temerosos, Rebecca escondió cámaras por toda la casa. Cuando revisó las grabaciones, se desplomó de rodillas del horror. Rebecca Chen miraba la pantalla de su teléfono. Revisaba otra lista de solicitudes para niñera. 7 niñeras en 8 meses. Cada una había comenzado con entusiasmo. Prometían ser perfectas para su familia. Pero en pocas semanas, todas encontraban excusas para irse. Razones personales, decían. Emergencias familiares. Mejores oportunidades en otro lugar. Como directora de marketing, Rebecca necesitaba ayuda confiable. Su trabajo exigía largas horas. A menudo se quedaba en la oficina hasta las 9 de la noche. Jake tenía 12 años y Lily, 9. Eran lo suficientemente grandes para ser un poco independientes, pero todavía necesitaban supervisión después de la escuela. Cuando Ashley, de 24 años, respondió al último anuncio de trabajo, algo se sintió diferente. Durante la entrevista, Ashley hizo preguntas reflexivas sobre las rutinas de los niños, sobre sus intereses. Parecía realmente emocionada por el puesto. Más importante aún, a diferencia de las otras, no desapareció después de la primera semana difícil. Ashley se integró fácilmente en su rutina doméstica. Recogía a los niños de la escuela, los ayudaba con la tarea, preparaba la cena.
Para cuando Rebeca llegaba a casa cada noche, agotada, los niños habían comido. Su trabajo escolar estaba terminado. Estaban listos para dormir. Por primera vez en meses, Rebeca sintió que podía respirar. Pero después de varias semanas, cambios sutiles comenzaron a filtrarse en su hogar. Jake y Lily, que solían correr a saludarla cuando entraba por la puerta, apenas levantaban la vista de sus actividades. Cuando Rebeca trataba de entablar conversación con ellos, intercambiaban miradas nerviosas. Luego daban respuestas cortas y evasivas. Algo estaba cambiando en sus hijos. Rebeca no podía identificar qué exactamente. Las llamadas de la escuela comenzaron poco después. La maestra de Jake mencionó que parecía distraído durante las lecciones. Miraba por la ventana en lugar de concentrarse en su trabajo. La maestra de Lily compartía preocupaciones similares. Rebeca habló con Ashley sobre estos cambios de comportamiento durante uno de sus intercambios nocturnos. La niñera escuchó con aparente preocupación. Asintió con simpatía mientras Rebeca describía los reportes de la escuela. Ashley sugirió que el estrés podría venir de la presión académica. O tal vez los niños todavía se estaban adaptando al divorcio de sus padres. Su explicación sonaba razonable, incluso lógica. Sin embargo, algo molestaba los instintos maternales de Rebeca. Entonces los misterios de la cocina comenzaron a aparecer cada mañana. Rebeca bajaba antes de su café, solo para descubrir migas esparcidas por los mostradores. Fruta faltaba en el refrigerador, cajas medio vacías de galletas y cereal. Alguien claramente estaba comiendo durante las horas nocturnas. ¿Pero quién? Cuando Rebeca cuestionó a Jake y Lily sobre los bocadillos nocturnos, ambos niños negaron haber tomado algo de la cocina. Sus negaciones parecían sinceras, incluso confundidas. Ambos niños insistían que se sentían llenos después de las comidas de Ashley. Ashley afirmaba completa ignorancia cuando Rebeca mencionó la comida faltante. Sugirió que tal vez Rebeca había olvidado sus propios bocadillos nocturnos debido al agotamiento del trabajo. La explicación tenía algo de sentido. El horario de Rebeca era exigente. A menudo se encontraba tomando bocados rápidos mientras revisaba correos tarde en la noche. Pero las desapariciones misteriosas continuaron. Alguien definitivamente estaba tomando comida. Rebeca no podía quitarse la sensación de que sus hijos no le estaban diciendo toda la verdad. Frustrada y cada vez más preocupada por el comportamiento extraño de sus hijos, Rebeca llamó a su madre para pedir consejo. Su madre escuchó cuidadosamente. Luego se ofreció a hablar con Jake y Lily en privado por teléfono. Al día siguiente, la madre de Rebeca llamó de vuelta con noticias preocupantes. Los niños habían permanecido completamente callados durante su conversación. Solo ofrecían breves respuestas de sí o no a preguntas gentiles. Su silencio se sentía poco natural, casi temeroso. La madre de Rebeca sugirió que definitivamente algo estaba mal en el hogar. ¿Podría estar pasando algo de lo que los niños se sentían incapaces de hablar? Su madre propuso instalar cámaras de seguridad para monitorear la casa durante las horas nocturnas. Rebeca luchó con la decisión durante varios días. Instalar cámaras en su propia casa se sentía como violar la privacidad de su familia. Pero la combinación del comportamiento retraído de sus hijos y los misterios continuos de la cocina le dejaban pocas alternativas. Necesitaba respuestas. Después de que Ashley se fuera esa noche, Rebeca colocó discretamente pequeñas cámaras en las áreas de la cocina y la sala. La primera noche no produjo nada inusual. La segunda noche produjo resultados similares. Para la tercera noche, se preguntó si las cámaras habían sido un desperdicio de dinero.
Pero la cuarta noche cambió todo. Rebecca se sentó en su computadora. Avanzaba rápidamente a través de horas de oscuridad cuando un movimiento captó su atención. Redujo la velocidad de reproducción. Observó con horror creciente mientras dos pequeñas figuras se arrastraban hacia la cocina alrededor de medianoche. Jake y Lily se movían como fantasmas por su propia casa. Abrían cuidadosamente la puerta del refrigerador y tomaban pequeñas porciones de comida. Luego se escabullían de vuelta hacia sus dormitorios. Sus hijos eran los que tomaban comida por la noche. ¿Pero por qué mentían al respecto? A la mañana siguiente, Rebecca confrontó a Jake y Lily con la evidencia en video. Les mostró las grabaciones en su laptop. Observó sus caras desmoronarse cuando se reconocieron en pantalla. A pesar de sus preguntas gentiles y súplicas emocionales por honestidad, ambos niños simplemente se deshicieron en lágrimas, sin ofrecer explicaciones. Sus sollozos parecían llenos de miedo más que de culpa. Lloraron como niños que querían hablar, pero no podían encontrar las palabras o el valor. Rebecca se sintió más confundida que enojada. ¿Qué podría hacer que sus hijos se comportaran de esta manera? Rebecca decidió que necesitaba investigar más. Al día siguiente le dijo a su oficina que saldría temprano por una cita médica. En su lugar condujo directamente a casa y se estacionó más abajo en la calle. Quería observar qué pasaba realmente en su casa durante el turno de Ashley. Usando su llave de la puerta trasera, Rebecca entró silenciosamente por la parte de atrás de la casa. Podía escuchar sonidos viniendo de la sala. Se movió cuidadosamente hacia el ruido. Lo que presenció le heló la sangre. Jake y Lily estaban sentados en el suelo. Lágrimas corrían por sus caras mientras le suplicaban a Ashley por comida. Sus hijos, que deberían estar comiendo meriendas de la tarde o trabajando en tarea, estaban rogando por sustento básico en su propia casa. Se veían visiblemente más delgados de lo que Rebecca recordaba. Sus caras estaban demacradas por el hambre. Mientras tanto, Ashley estaba recostada cómodamente en el sofá con un gran tazón de comida. Comía tranquilamente mientras veía televisión y se reía de lo que fuera que estuviera pasando. Rebecca sintió su mundo girar mientras la horrible verdad se estrellaba sobre ella. Sus hijos no se escabullían por comida porque fueran astutos o deshonestos. Estaban comiendo en secreto por la noche porque estaban siendo sistemáticamente privados de comida durante el día, por la persona en quien confiaba para cuidarlos. Ashley se congeló cuando vio a Rebecca parada en la entrada. Los instintos maternales de Rebecca se activaron completamente. Inmediatamente amenazó con llamar a la policía, mientras se posicionaba entre Ashley y sus hijos. Cerró todas las puertas con llave para evitar que la niñera se fuera. Exigió la verdad completa sobre lo que había estado pasando en su casa. Bajo presión y enfrentando cargos criminales, la fachada tranquila de Ashley se quebró completamente. A través de lágrimas y excusas desesperadas, reveló la conspiración impactante que se había estado desarrollando durante semanas. Ashley confesó que no trabajaba sola. El exesposo de Rebecca, David, la había reclutado y pagado para abusar sistemáticamente de Jake y Lily. Al hacer que los niños parecieran desnutridos y descuidados bajo el cuidado de Rebecca, David pretendía usar su condición deteriorada como evidencia en corte, para ganar custodia exclusiva. El esquema iba más profundo que simple inanición. David había orquestado toda la situación, incluyendo las 7 niñeras previas que habían renunciado misteriosamente. Había estado saboteando sistemáticamente los arreglos de cuidado infantil de Rebecca durante meses.
preparando este golpe final devastador. El objetivo final de David no era solo la custodia. Quería destruir a Rebeca emocional y financieramente, usando a sus propios hijos como armas en su campaña de venganza. En pocas horas, Rebeca presentó tanto la evidencia en video grabada de la confesión como otras actividades al tribunal familiar. Ambos conspiradores enfrentaron serios cargos criminales, incluyendo abuso infantil, conspiración y poner en peligro el bienestar de menores. La petición de custodia de David falló espectacularmente. Rebeca recibió custodia completa de Jake y Lily. Los niños se recuperaron lentamente de su experiencia traumática, con nutrición adecuada, terapia y el apoyo inquebrantable de su madre. ¿Qué habrías hecho si hubieras descubierto que alguien en quien confiabas estaba dañando sistemáticamente a tus hijos por dinero? Melody había estado chateando con el encantador comerciante de arte Vincent durante meses antes de su cena perfecta en Manhattan. Emocionada por compartir las noticias, le mostró su foto a su mejor amiga, Amber. La emoción de Amber desapareció inmediatamente. 3 meses antes, Melody Torres estaba navegando por su aplicación de citas cuando un mensaje llamó su atención. Un hombre llamado Vincent le había enviado una nota reflexiva sobre su foto de perfil. Parecía diferente de los mensajes habituales que recibía. Vincent decía ser un comerciante de arte con base en Londres. Su perfil lo mostraba en inauguraciones de galerías y subastas de arte. Se veía sofisticado, exitoso y genuinamente interesado en conversaciones profundas. Sus charlas comenzaron lentamente. Vincent le escribía sobre su día, preguntando sobre su trabajo en marketing. Compartía historias sobre descubrir nuevos artistas y viajar a París para subastas exclusivas. Mientras pasaban las semanas, sus conversaciones se hicieron más profundas. Vincent le contaba sobre su galería en Covent Garden, sus caminatas matutinas por el Támesis y su pasión por el arte contemporáneo. Pero siempre había algo que los mantenía separados. Vincent viajaba constantemente por trabajo. Cada vez que planeaban encontrarse, algo surgía. Luego, después de 3 meses construyendo esta conexión, Vincent anunció que tenía un viaje de negocios a Nueva York. Sugirió que finalmente se encontraran para cenar. El corazón de Melody se aceleró de emoción. Vincent eligió Le Bernardin, uno de los restaurantes franceses más caros de Manhattan. Cuando Melody llegó, lo reconoció inmediatamente. Se veía exactamente como en sus fotos, vestido con un traje impecable con flores frescas en la mano. La saludó con una sonrisa cálida y le entregó el ramo. Su acento sonaba auténticamente británico, y sus modales parecían refinados y cultos. Melody sintió mariposas cuando él le apartó la silla. Vincent pidió vino sin mirar los precios. La botella costaba más de $300, pero la descartó con un gesto casual. Durante la cena, pintó imágenes vívidas de su vida en Londres. Describió su ático con vista al río, su colección de pinturas raras y su próxima exposición presentando artistas emergentes. Melody estaba cautivada. La conversación fluyó sin esfuerzo durante horas. Cuando llegó la cuenta, Vincent pagó sin dudar. El total era más de $500, pero apenas la miró. La acompañó hasta su auto, besó su mano como un perfecto caballero y prometió llamarla pronto. Melody manejó a casa sintiéndose como si flotara. Este era el tipo de hombre que había esperado conocer. Exitoso, culto, genuino y claramente interesado en construir algo real con ella. De vuelta en su apartamento,
Melody no pudo contener su emoción. Inmediatamente llamó a su mejor amiga Amber, ansiosa por compartir cada detalle de la velada perfecta. Describió el encanto de Vincent, su sofisticación y lo natural que se sentía su conexión. Amber escuchó con creciente entusiasmo, preguntando sobre cada detalle. Quería saber cómo se veía Vincent, cómo se vestía, de qué hablaron. Melody se rió de la curiosidad de su amiga, pero estaba feliz de compartir. Entonces Melody recordó algo. Había querido tomarse una selfie con Vincent durante la cena, pero él había declinado educadamente. Dijo que realmente no le gustaban las fotos de redes sociales. En cambio, Melody decidió mostrar a Amber su foto de perfil de citas. Sacó la foto de Vincent en su teléfono, emocionada por obtener la aprobación de su amiga. La imagen mostraba a un hombre guapo en sus 40s, sonriendo con confianza a la cámara. Amber miró la pantalla y su expresión cambió instantáneamente. La emoción se desvaneció de su cara, reemplazada por shock y confusión. Agarró el teléfono de Melody, mirando intensamente la imagen de Vincent. Sus manos comenzaron a temblar mientras estudiaba la foto más de cerca. Algo estaba muy mal. La voz de Amber se volvió apenas un susurro al hablar. Le dijo a Melody que este era Ryan, el hombre con quien había estado hablando en línea durante los últimos 2 meses. Amber sacó su propio teléfono con dedos temblorosos, navegando por su aplicación de citas hasta encontrar su perfil. Ahí estaba, exactamente la misma foto, la misma cara, pero con un nombre completamente diferente e historia. Este Ryan decía ser un emprendedor tecnológico de Seattle, no un comerciante de arte de Londres. Melody sintió que el estómago se le hundía al ver la evidencia. El mismo hombre había estado cortejando a ambas simultáneamente, usando identidades diferentes e historias completamente fabricadas. Las 2 mujeres pasaron las siguientes horas comparando sus conversaciones. Los patrones eran inquietantemente similares. Ambos hombres habían comenzado con mensajes casuales y amigables. Ambos habían construido confianza lentamente durante semanas de comunicación reflexiva. Tanto Vincent como Ryan decían ser hombres de negocios exitosos con estilos de vida impresionantes. Ambos siempre estaban viajando por trabajo, siempre teniendo que cancelar o posponer reuniones. Ambos habían comenzado recientemente a insinuar dificultades financieras temporales a pesar de su riqueza aparente. Vincent había mencionado necesitar ayuda con un problema de flujo de efectivo relacionado con una adquisición de arte importante. Ryan había hablado de una oportunidad de inversión prometedora que requería financiamiento rápido. Ambos escenarios estaban diseñados para eventualmente llevar a solicitudes de dinero. Melody se dio cuenta de lo expertamente que había sido manipulada. Cada conversación, cada historia, cada gesto romántico había sido cuidadosamente calculado para construir su confianza y apego emocional. A la mañana siguiente, ambas mujeres contactaron a la policía. La detective Winters tomó su queja en serio, explicando que el fraude romántico se estaba volviendo cada vez más sofisticado y común. Les dijo que Vincent, cuyo nombre real era Blake Harrison, ya era buscado en múltiples estados por crímenes similares. Él se dirigía a mujeres solteras exitosas, creando personas ficticias elaboradas para ganar su confianza antes de solicitar grandes sumas de dinero. Blake investigaba a sus víctimas cuidadosamente, creando personalidades e historias que atraerían específicamente a cada mujer. Para Melody, se convirtió en un comerciante de arte culto. Para Amber, un innovador tecnológico. Cuando Vincent le envió un mensaje de texto a Melody más tarde ese día sugiriendo otra cita,
Ella aceptó, pero esta vez tenía un plan. Trabajando con la detective Winters, arreglaron encontrarse en otro restaurante elegante en Manhattan. Melody llegó temprano, posicionando su teléfono para transmitir secretamente en vivo en Instagram mientras enviaba su ubicación exacta a la policía. Les dijo a sus seguidores que estaba a punto de exponer algo importante, pidiéndoles que miraran y compartieran. Vincent apareció en el restaurante viéndose tan confiado y encantador como siempre. No tenía idea de que docenas de personas estaban viendo su interacción en tiempo real o que oficiales de policía estaban posicionados cerca. Cuando se sentaron, Vincent comenzó su rutina usual. Pidió vino caro, habló de sus últimas empresas comerciales y gradualmente dirigió la conversación hacia una supuesta oportunidad de inversión. Explicó que tenía una oportunidad de adquirir una colección rara de pinturas de un coleccionista privado en Francia. El trato requería pago inmediato y sus fuentes de financiamiento usuales estaban temporalmente no disponibles. Necesitaba solo $50,000 para asegurar la compra, prometiendo duplicar su inversión en semanas. Vincent se inclinó con su sonrisa practicada, estirando la mano a través de la mesa para tocar la de ella. Habló sobre su futuro juntos, sobre la vida que podrían construir con esta oportunidad increíble. Pero en lugar de la respuesta agradecida que esperaba, la expresión de Melody cambió completamente. Su voz se volvió calmada y firme, mientras lo miraba directamente a los ojos. Le dijo que sabía sobre Amber, sobre Ryan, sobre sus múltiples identidades. Explicó que sabía sobre la investigación policial y que sus mentiras cuidadosamente construidas se estaban desmoronando en tiempo real. La fachada confiada de Vincent se desplomó instantáneamente. El color se desvaneció de su cara cuando se dio cuenta de que su operación sofisticada había sido expuesta. Comenzó a tartamudear, tratando de mantener su acento británico mientras buscaba una explicación. En minutos, la detective Winters y 2 oficiales uniformados se acercaron a su mesa. Vincent trató de levantarse y huir, pero no había a dónde ir. Fue rápidamente arrestado, su cara conmocionada y en pánico capturada en vivo para la audiencia de Instagram de Melody. La transmisión en vivo se volvió viral en horas. Investigación posterior reveló que Blake había estado cortejando simultáneamente a 12 mujeres diferentes en 5 estados. El pensamiento rápido de Melody y la memoria aguda de Amber habían terminado su empresa criminal sofisticada, potencialmente salvando a incontables otras mujeres de convertirse en sus víctimas. Y tú, si alguien con quien estuvieras saliendo de repente necesitara dinero para una oportunidad de inversión increíble, ¿reconocerías las señales de alarma lo suficientemente rápido para protegerte? Olivia desplazaba el cursor por la laptop de su marido, con el corazón acelerado mientras descubría una carpeta oculta. 9 años juntos, un matrimonio aparentemente perfecto con 2 hijos. Sin embargo, algo sobre el misterioso pasado de Daniel y los retiros financieros inexplicables siempre la había inquietado. Cuando finalmente se cargó una foto en la pantalla, se vio obligada a tomar una medida drástica. Olivia y Daniel eran la pareja que todos envidiaban. Su relación tenía todas las características de un romance de cuento de hadas. 9 años de compromiso inquebrantable, 5 años de matrimonio y 2 hermosos hijos que eran la mezcla perfecta de las mejores características de sus padres. Proyectaban una imagen de felicidad doméstica que amigos y familiares admiraban. Pero bajo la superficie de su vida perfecta persistían dudas. Daniel siempre había sido algo enigmático. A pesar de sus años juntos, había partes de su pasado que permanecían envueltas en misterio
áreas que parecía decidido a mantener ocultas sin importar lo cercanos que fueran. Cuando se cruzaron por primera vez, Daniel trabajaba como camarero en el club campestre de la familia de Olivia. Se movía con una tranquila confianza, a pesar de su humilde posición, captando su atención inmediatamente. Durante esas primeras conversaciones, compartió su historia. Un huérfano e hijo único que había rebotado entre hogares de acogida durante toda su infancia. Su historia de perseverancia, a pesar de no tener apoyo familiar, tocó algo profundo dentro de Olivia. Proveniente de una familia de considerable riqueza e influencia, los padres de Olivia inicialmente expresaron preocupación por la relación, preguntándose si Daniel podría estar interesado en su hija por el dinero de la familia. Pero Olivia lo defendió ferozmente, insistiendo en que lo que tenían era genuino. A medida que su relación se profundizaba, Olivia encontró formas de ayudar a Daniel a construir la vida que merecía. Aprovechó sus conexiones familiares para ayudarlo a obtener un préstamo comercial que otros bancos le habían negado. Cuando su incipiente empresa necesitó capital para expandirse, ella no dudó en invertir una parte significativa de su fondo fiduciario. Bajo su liderazgo, el negocio floreció más allá de lo que cualquiera de ellos había imaginado posible. Su día de boda fue un evento lujoso, con Olivia rodeada de generaciones de familiares y amigos de toda la vida. Sin embargo, en el lado del pasillo de Daniel, no había ni una sola persona de su pasado presente. Él lo explicó como la triste realidad de crecer sin familia, pero incluso entonces, Olivia se preguntaba por qué no había padres adoptivos, ni amigos de la infancia, ni antiguos colegas de sus trabajos anteriores. Con el paso de los años, Olivia notó patrones extraños en el comportamiento de Daniel, como viajes de negocios frecuentes y comunicación cada vez más esporádica durante esos viajes. Más recientemente, Olivia había sorprendido a Daniel teniendo conversaciones telefónicas en voz baja a altas horas de la noche. Cada vez que ella entraba en la habitación, él terminaba abruptamente la llamada o cambiaba para discutir temas mundanos. Cuando ella preguntaba quién llamaba a esas horas tan tardías, sus respuestas eran vagas: socios comerciales en diferentes zonas horarias, clientes potenciales y oportunidades de inversión. Las irregularidades financieras comenzaron hace aproximadamente un año. Revisando sus cuentas conjuntas, Olivia notó retiros inexplicables que no parecían seguir ningún patrón, excepto por sus cantidades sustanciales. $5.000 desaparecieron en un mes. 10.000 al siguiente. Cuando lo confrontó sobre estas transacciones, Daniel desestimó sus preocupaciones con explicaciones casuales sobre gastos comerciales u oportunidades de inversión prometedoras que requerían acción inmediata. Una tarde, mientras Daniel estaba afuera, Olivia decidió observar más de cerca sus finanzas. Extendiendo extractos bancarios y facturas de tarjetas de crédito en el escritorio de la oficina de su casa, comenzó a organizar las transacciones por fecha y ubicación. Algo inmediatamente llamó su atención. Un patrón inquietante que le hizo un nudo en el estómago con ansiedad. Según los extractos de sus tarjetas de crédito, los supuestos viajes de negocios de Daniel a grandes ciudades como Chicago, Los Ángeles y Nueva York mostraban gastos concentrados en un lugar inesperado. Un pequeño pueblo de Ohio que Olivia nunca le había oído mencionar. ¿Por qué Daniel mentiría sobre sus destinos? ¿Qué había en este pequeño pueblo de Ohio que requería tal secretismo? Las preguntas se multiplicaron a medida que crecían sus sospechas. Después de días de debate interno, contrató a un hacker privado para que entrara en la laptop protegida con contraseña de Daniel. Cuando el hacker le dio acceso, las manos de Olivia temblaban mientras navegaba a través de archivos y carpetas. La mayoría contenía documentos comerciales esperados y fotos familiares que había visto antes.
pero enterrado en lo profundo de las subcarpetas, había un directorio que requería una contraseña adicional. Con la ayuda del hacker, obtuvo acceso a esta barrera final de secretismo. La carpeta contenía docenas de correos electrónicos de alguien llamada Melissa. Olivia nunca había oído a Daniel mencionar a esta mujer antes. Los correos discutían temas cotidianos con una familiaridad que la hacía sentir cada vez más incómoda. Pero fue un archivo adjunto lo que finalmente hizo que su mundo se derrumbara a su alrededor. Allí en la pantalla había una foto de Daniel en una playa, sonriendo ampliamente con su brazo alrededor de una mujer. Entre ellos estaba un niño pequeño, quizás de 7 u 8 años, con la distintiva sonrisa de Daniel y sus inconfundibles ojos. La marca de tiempo mostraba que la imagen fue tomada justo el mes anterior, durante lo que supuestamente era una conferencia de negocios en Seattle. Más correos electrónicos revelaron conversaciones íntimas entre Daniel y una mujer llamada Melissa. Discutían transferencias de dinero, opciones escolares para el niño y planes para reunirse. Las lágrimas corrían por el rostro de Olivia mientras imprimía las pruebas. La vida que pensaba que habían construido juntos se desmoronaba ante sus ojos. En cuestión de horas, había contactado a un abogado de divorcios y concertado una consulta de emergencia. Para cuando Daniel regresó de su último viaje, Olivia se había compuesto lo suficiente para confrontarlo. Los papeles del divorcio esperaban en la mesa de la cocina junto con las fotos impresas y los correos electrónicos. Cuando entró por la puerta, su rostro decayó al ver lo que ella había descubierto. El color se drenó de sus facciones al darse cuenta de que su vida secreta había sido expuesta. Daniel comenzó a explicar, con la voz quebrada mientras luchaba por encontrar las palabras. Lo que Olivia escuchó a continuación la dejó completamente conmocionada. El hombre en las fotos no era Daniel en absoluto. Era su hermano gemelo idéntico, Jason. Según la revelación de Daniel, los hermanos habían crecido juntos en varios refugios y hogares de acogida. Mientras Daniel había luchado por escapar de sus circunstancias a través de la educación y el trabajo honesto, Jason se había involucrado con un grupo peligroso. Para escapar de la influencia negativa de su hermano y los problemas que parecían seguirlo, Daniel se había mudado hace años, cortando todos los lazos con su pasado, incluido su propio hermano. 3 años antes, Jason había sido arrestado por robo a mano armada y sentenciado a 15 años de prisión. Recientemente, su abogado había descubierto un tecnicismo legal que podría asegurar su liberación, si podían pagar $75,000 por representación legal especializada. La mujer en las fotos era la esposa de Jason, Melissa, quien se había puesto en contacto desesperadamente con Daniel como su última esperanza cuando descubrió su exitoso negocio a través de una búsqueda en Internet. Todos esos misteriosos retiros de sus cuentas habían sido para ayudar a la familia de Jason a pagar sus facturas y financiar su defensa legal. Las llamadas telefónicas a altas horas de la noche eran con abogados discutiendo el caso. Esos supuestos viajes de negocios a grandes ciudades que siempre terminaban en ese pequeño pueblo de Ohio eran en realidad visitas a la esposa e hijo de su hermano, asegurándose de que estuvieran atendidos mientras Jason estaba encarcelado. Daniel confesó que se había avergonzado de su origen y de las elecciones de su hermano. Temía que si Olivia conociera la verdad, podría cuestionar su decisión de casarse con él. Olivia se sentó en silencio, los papeles del divorcio entre ellos sobre la mesa. La foto que había destrozado su confianza revelaba un tipo diferente de traición del que ella había esperado. Su marido no estaba teniendo una aventura ni llevando una doble vida con otra familia.
pero sus años de mentiras por omisión habían construido una pared invisible entre ellos. Ahora Olivia enfrentaba una elección imposible. ¿Debería perdonar el engaño que había caracterizado su relación desde el principio? ¿Podría entender por qué Daniel había ocultado una parte tan importante de sí mismo durante tantos años? ¿O debería proceder con el divorcio y terminar un matrimonio que se había construido sobre medias verdades e historias incompletas? Mientras Daniel esperaba su respuesta, Olivia se dio cuenta de que la decisión ante ella determinaría no solo su futuro, sino también el futuro de sus hijos. ¿Te quedarías con alguien que había ocultado su verdadera identidad durante 9 años, incluso si sus intenciones eran protegerte de su problemático pasado?